Vamos a iniciar sesión en Scratch. Siempre recuerden que si acá dice ingresar es porque usted todavía no está en su usuario y contraseña. Entonces damos ingresar. Y aquí por favor escriba su usuario y en la parte de abajo su contraseña y le da ingresar. ¿Ok? Es la forma en que deben de hacerlo. Voy a hacerlo yo con este. Ingresar. Y luego le damos, acá aparece ya nuestro usuario. Entonces ya le damos en crear. Vamos a colocar como nombre programa 4, juego de preguntas. Entonces, lo que hacemos es eliminar el personaje. Yo no voy a trabajar con Scratch, voy a utilizar otro fondo. ¿Okay? No hay ningún inconveniente el fondo que usted utilice. O que usted quiere descargar un fondo diferente, también lo puede hacer. Voy a utilizar este fondo School. Y voy a agregar un personaje. Vamos a agregar aquí a Div, que nos va a hacer preguntas. Ahora, todo depende de qué tipo de preguntas vamos a hacer, así también sería el escenario. Supongamos que yo voy a hacer preguntas de las partes del computador. Entonces, la idea es que yo vaya poniendo diferentes imágenes, diferentes datos de esas partes del computador, ¿cierto? Podría ser una opción. O un fondo de un computador bien bonito. Podría ser una opción. Aquí Deep, por ejemplo, en mi caso, tiene disfraces. Entonces yo puedo decirle que él esté en el disfraz 1, disfraz 2, disfraz 3, disfraz 4, ¿cierto? Es la forma en que yo puedo hacerlo. Y volver al código. Muy bien. Supongamos que vamos a guardar los aciertos, es decir, las preguntas que le quedaron bien. Entonces, para eso tengo que crear una variable. Entonces, voy a ir a crear una variable que se llame aciertos. Voy a ir a variables y crear una variable y le coloco el nombre a aciertos. ¿Por qué va a ser esa variable? Es la cajita que va a guardar los aciertos. Un acierto, dos aciertos, tres aciertos, cuatro aciertos, cinco aciertos, los que sean. Y le doy de acuerdo. Note que aquí me aparecen los aciertos. En este caso los voy a dejar visibles para que la persona sepa y entienda si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, si lleva aciertos. ¿Ok? Ese sería. Ahora vamos a dar la bienvenida. En este caso voy a darle que al oprimir el objeto, voy a hacerlo diferente. Es decir, que al hacer clic en mi amigo aquí, Div, me va a dar la bienvenida. Siempre lo que hago es en decir, hola, bienvenido a mi juego de preguntas. Por unos 5 segundos. Él me va a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Entonces yo voy a ir aquí a preguntar, ¿o cómo te llamas? Entonces yo le doy mi nombre y él me va a decir, voy a traerlo de acá, decir, y un operador que se llama unir, y él me va a decir, bienvenido. Y aquí coloco el nombre. ¿Y cuál es el nombre? Pues la respuesta que tiene. Vamos a probar si nos funciona. Dámosle clic a Deep. Hola, bienvenido al juego de preguntas. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Ahora necesitamos crear unas listas, una lista de preguntas y una lista de respuestas y validar si la persona hace la respuesta y escribe bien la respuesta de esa pregunta. Entonces
Entonces lo que hacemos es ir al bloque variables y en el mismo bloque variables debajo dice crear una lista. Es muy parecido a crear una variable, es muy parecido. Entonces lo que yo hago es acá, nombre de la lista. Entonces el primero lo va a llamar preguntas y le doy de acuerdo. Y mire que me va apareciendo aquí un cuadrito que dice preguntas. ¿Sí? Voy a correrlo para acá. Ahorita lo ocultamos, tranquilos. Voy a crear otra lista que se llame respuestas. Y le doy de acuerdo. ¿Listo? Aquí estamos ya aprendiendo un nuevo elemento de bloque y son las listas. Las listas son cajitas que me permiten guardar textos, guardar cadenas, es decir, guardar un conjunto de datos. No solamente un dato como lo hace una variable, que el dato me guarda un número, ¿cierto? Sino que me guarda también las listas, me guardan letras, varios datos. Y con estos bloques de las listas voy a poder nosotros hacer diferentes validaciones, diferentes condiciones y todo. Son mucho por los que van. Vamos entonces. Aquí en preguntas, esto yo lo puedo ampliar. Note. ¿Ves? Solamente por un momento. Y lo que voy a hacer es a darle en este más. Cuando yo le doy en este más, me va a crear la pregunta 1. Entonces yo voy a... Estamos haciendo un ejemplo de preguntas puntuales, es decir, preguntas con respuestas exactas. Por ejemplo, yo podría preguntarle, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces el estudiante puede escribir 4. Sí, son preguntas exactas. ¿Cuál es la capital de Colombia? Entonces, Bogotá. Cosas así, preguntas exactas con respuestas exactas. Entonces, hagamos, por ejemplo, ese tipo de preguntas. ¿Cuánto es 10 más 10? Ya después usted podrá hacerla más compleja. Ya sabemos cuánto es, ¿cierto? Esa es la primera pregunta. Voy a crear otra pregunta. ¿Cuál es la capital de Argentina? ¿Cuál es la ciudad más grande de Casanare? Estas son preguntas sencillas, fáciles y podemos hacer muchas. ¿Ok? Vamos a agregar otra. Memoria que guarda temporalmente en el computador. Entonces ya sabemos que la memoria RAM. Y hagamos una más. Puerto que conecta con el cable LAN de internet. Entonces ya sabemos que es RJ45. Esas son las preguntas. Es decir, que en este que dice respuestas, voy a agregarle en el más, voy a agregar las respuestas tal y como la persona las debe de escribir. Entonces, ¿cuánto es 10 más 10? Yo escribo acá, pues 20. En la siguiente, ¿cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Ojo, primera mayúscula, Buenos Aires, ¿cierto? ¿Cuál es la ciudad más grande de Casanare? Yopal. Memoria que guarda temporalmente en el computador. Memoria RAM. Vamos a colocar RAM. Puerto que conecta con el cable LAN. Entonces, RJ45. Usted puede poner cualquier tipo de pregunta, ¿sí? Pero debe colocar 5 preguntas y 5 respuestas. Cuando ya tengan esto,
Entonces ahí sí podemos ocultar las listas de acá. ¿Ven? Pero por el momento las estamos agregando así manualmente. Podríamos hacer un programa que las agregáramos automáticamente, también las podríamos hacer. También necesitamos crear una variable que se llame número de pregunta, porque esa variable va a ir guardando la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4, y así sucesivamente. Entonces voy a colocarle acá número pregunta. No necesitamos colocarle el D. Número pregunta y le damos de acuerdo. Ojo, es una variable, no una lista. Recuérdenlo. Esta la voy a eliminar, es decir, la voy a ocultar. ¿Ok? Número de pregunta. Crear una variable. Yo creo una variable que se llama número de pregunta y el número de pregunta lo asigné a 1, es decir, comience de la lista de preguntas 1. Mire, aquí está. Luego le digo que me tome un elemento de la lista. Este. Tómame un elemento, el elemento 1, pero no ese número 1, sino la variable que acabo de tomar. Este que me está guardando el número de preguntas. ¿Cierto? ¿De qué lista? Pues de la lista preguntas. ¿Ven? Ahí me está preguntando y por eso nos da el resultado nos muestra una cajita para preguntar. ¿Ok?